Bueno, ¿a quién de ustedes les gustan los superhéroes? A mí también, en especial Superman, pero hoy no vamos a hablar de él. Superman, protagonizado por Henry Cavill, ¿no? Obviamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un superhéroe, pues como introducción, ¿recuerdan quién es él? Él es Hulk. Y la historia de este superhéroe viene de un hombre común y corriente que se llamaba Banner. Y este hombre era un físico socialmente retraído, débil físicamente y emocionalmente reservado. Y como este hombre era pues un físico, es una explosión accidental que ocurre. Este hombre se transforma, se empieza a transformar físicamente en Hulk. Cuando está sometido a estrés emocional o cuando pues está a su propia voluntad o en contra de su voluntad, pues se transforma en Hulk. Lo cual lleva a que se produzcan pues algunos destrozos y conflictos que complican la vida civil de Banner. En la película Los Vengadores vemos cómo ese poder incontrolable de Hulk lo lleva a entrar en conflicto con muchos de sus compañeros héroes y otros, los que han visto la película. Y bueno, ¿por qué hablo de este personaje? Este personaje, pues sabemos que es un personaje ficticio, pero nos ayuda a ilustrar muy bien lo que es nuestra carne y el comportamiento de nuestra carne. El dejarnos poseer de la ira nos lleva a no tener control de nuestras emociones y actos. Ahora, cuando este hombre se convierte en Hulk, la fuerza que él tenía era proporcional a la ira que él tenía. O sea, entre más ira él tenía, pues era más fuerte. Y bueno, como les decía, nos ilustra lo que es nuestra carne y el poder de nuestra carne. Y especialmente si nosotras permitimos que nuestra carne nos controle y nos dejamos llevar por la ira, pues eso va a traer muchos problemas. Y es básicamente lo que hemos venido aprendiendo en esta porción de Mateo 5, del 25 al 26, que si ustedes se dan cuenta es la porción de Jesús y la ira. Y hemos venido aprendiendo sobre los enemigos del carácter cristiano. Y en esta porción Dios nos ha enseñado o ha venido pues exhortando acerca de que Él quiere tratar con el carácter de cada una de nosotras. Y en esta porción Él trata específicamente con nuestro trato hacia nuestros hermanos. Y yo creo con todo mi corazón, de verdad que Dios quiere tratar con nosotras esto específicamente y no es por casualidad, es porque seguramente muchas de nosotras estamos ahí. Estamos en esa porción de Jesús y la ira y estamos luchando, ¿cierto? Con perdonar, luchando con arreglar conflictos y no queremos. Por algo Dios no lo ha estado hablando. La Biblia en Efesios 5:27 nos habla claramente que Jesús quiere una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él quiere una iglesia santa y sin mancha. Y es que el no arreglar los problemas entre nosotras como iglesia, creamos una mancha, una arruga que no va a permitir que seamos usadas por el Señor. Y sabemos que nosotras vamos tras la gran comisión, que es ese mandato que el Señor nos dio. Y no podemos pretender ir tras eso cuando no arreglamos cosas entre nosotros. En esta porción de Mateo hemos visto como desde el versículo 21 al 26, que vamos a terminar hoy esa porción, hemos visto el proceso de una persona que ha permitido que el enojo se apodere de ella. Entonces nosotras vimos, lo primero que vimos fue el enojo, ¿cierto? Esta persona ha permitido que el enojo se apodere, ¿cierto? Ha permitido que su corazón se llene de odio y lo lleve a la imprudencia, a la ligereza de labios, que fue lo otro que vimos, ¿cierto? Y por dar lugar a ese rencor, pues nos llevan a las rencillas, que fue lo último que vimos que nos enseñó Mata. Y por no querer reconciliarnos, no querer arreglar las cosas, hay una raíz de amargura. Y empieza esa raíz de amargura que nos lleva a la ira y nos lleva a lo que hoy vamos a aprender, que es sobre los pleitos y las deudas. Es lo que hoy vamos a aprender. Entonces, estos enemigos del carácter cristiano, el enojo, la imprudencia,
las rencillas y hoy los pleitos y las deudas, es algo bastante serio. O sea, no es algo de que ahí no pasa nada, igual eso no importa, quién se va a dar cuenta que yo no me la llevo bien con tal persona. Puede que de pronto uno no se lleve bien con todas las personas, ¿cierto? Pero el Señor hoy nos va a amonestar y nos va a exhortar a que tenemos que buscar siempre en lo posible estar en paz con todas las personas. Pero nosotras no podemos pretender pues que el tener problemas, el guardar odio en nuestro corazón, rencor hacia alguien, no pasa nada, porque sí tiene graves consecuencias. Los pleitos y las deudas y todo lo que hemos venido aprendiendo son obras de la carne, y en la carne es imposible agradar a Dios. Porque en la carne, andar en la carne afecta nuestra relación con Dios, nuestro servicio al Señor y afecta, por supuesto, que la gran comisión. Y así que hoy Dios más bien quiere animarnos a que dejemos el orgullo, dejemos la ira, que no permitamos que la ira tome el control de nosotras, porque pues esto nos va a llevar a ser esclavas de la carne, nos puede llevar a ser una iglesia muerta, una iglesia carnal. Y me atrevo a decir pues que nos puede llevar a ser eliminadas de esa carrera que el Señor tiene para cada una. Y pues por supuesto eliminadas para cumplir esa misión que tenemos. El propósito de la enseñanza de hoy es que seamos exhortadas a arreglar los pleitos y deudas entre nosotras pronto, para así no permitir que la carne tome control y por el orgullo y la ira afectar grandemente el cumplimiento de la gran comisión. Dios quiere hoy que cada una de nosotras deje a un lado el orgullo y entienda la gravedad del asunto. Y salgamos de aquí todas con un corazón más blando, con un corazón deseoso a obedecer a Dios en este asunto y dispuestas a hacer morir la carne, dispuestas a perdonar de corazón si hay algo que debemos arreglar y de esta manera pues ser usadas por Dios con poder para cumplir Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones, que es por lo cual vivimos. Así que, en resumidas cuentas, y ya para entrar al tema de hoy, hemos aprendido sobre el enojo, ¿cierto? Y básicamente ahí vimos cuidado con lo que haces y guardas en tu corazón. Eso fue lo que vimos. Luego vimos la imprudencia y ahí básicamente aprendimos cuidado con lo que hablas y guardas en tu corazón. Y lo último que aprendíamos en cuanto a las rencillas, básicamente podríamos decir así, cuidado con honrar a Dios, ¿cierto? Entre comillas, y estar mal en tu corazón con tus hermanos. Y hoy el Señor nos va a enseñar sobre cuidado con llegar a un corazón de piedra, poseídas por la ira. Y vamos a ir a Mateo 5 y vamos a leer los versículos 25 y 26. Ya están ahí, entonces, bueno, yo lo tengo acá. Listo, dice así. Ya están ahí, Mateo 5, del 25 al 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces vamos a orar para que el Señor hoy sea el que nos enseñe. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por traernos con bien hasta aquí, tu iglesia, Señor. Gracias porque cada jueves, Señor, nos permite reunirnos y disponernos a escuchar de tu voz, escuchar tu palabra por medio de cada sierva que tienes aquí, Señor. Gracias porque tú nos hablas al corazón, tú eres claro, Señor, y quieres trabajar tanto en nosotras para que seamos esas mujeres virtuosas que viven para ti, para darte gloria y para que participemos activamente, Señor, de tu misión. Te ruego que tú hoy hables al corazón de cada una de nosotras, que tú nos muestres, Señor, nos hagas entender cuán peligroso, Señor, y grave es que dejemos que nuestro corazón se llene de ira, de rencor hacia otra persona, Señor. Que eso no está bien y que decidamos y salgamos de aquí, Señor, dispuestos a obedecerte y a servirte como tú lo mereces, Señor. Dejo en tus manos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Entonces hoy vamos a ver dos puntos principales. El primero nos vamos a dedicar en el primer versículo, en el versículo 25, y es el mandato claro de Dios. Y el segundo punto es la consecuencia de no obedecer a Dios, y ahí nos vamos a enfocar en el versículo 26.
Entonces, en el primer punto, vamos a ver el mandato claro de Dios. Como ya les venía diciendo, aquí ha habido un proceso de una persona que ha dejado que la carne tome el control. La carne ha tomado el control de esa persona, ¿sí? Y Dios nuevamente, en estos dos últimos versículos, está hablando claramente y está exhortando a que arreglemos ese asunto ya, a dejar el orgullo y que la ira no tome el control. Los pleitos y las deudas son obras de la carne, es el resultado de andar en la carne. Recordemos lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, ahí pueden nombrar cualquier cosa que sabemos que no agrada a Dios, que es en la carne, y bueno, las deudas pueden entrar aquí en esta frase, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, claramente, vemos que los pleitos y las deudas son resultado de nuestra carnalidad. Ahora vamos a estudiar frase por frase y vamos a ver qué quiere enseñarnos Dios con cada una. Vamos a estudiar la primera frase que dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entonces, esta primera frase, ponte de acuerdo, está escrita en forma imperativa. Esto quiere decir que es un mandato directo de Dios, es una orden de Dios. Y significa que, ponte de acuerdo significa desear bien, estar bien dispuesto y significa de espíritu pacífico. En la versión de 1909 dice, concíliate con tu adversario. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo aquí es, dispón tu corazón, haz el bien al otro, arregla, deja el orgullo, deja la ira, ten un espíritu pacífico. Es lo que Dios está diciendo. Ahora bien, ¿con quién debo ponerme de acuerdo? Dice ahí, con tu adversario. Adversario quiere decir un oponente o enemigo. Y aquí podemos ver que ya hay algo pasó en el corazón. Si ustedes se fijan desde el versículo 21 hasta el 24 está hablando del hermano, ¿sí? Reconcíliate con tu hermano, ojo con decirle necio a tu hermano, y es lo que está hablando. Pero aquí en el 25 ya no está hablando, no está diciendo hermano, sino está diciendo adversario. Es decir, que ya algo pasó en el corazón. Ya no es mi hermano, ya es mi enemigo, es mi oponente, ¿sí? Ya yo permití que en mi corazón se sembrara una raíz de amargura, odio, rencor y he dejado pie a eso. Entonces ya la cosa pasó a mayores. Ahora, dice pronto. ¿Cuándo debemos arreglar eso? Ya. O sea, pronto quiere decir rápido, sin demora. O sea, ya. Entonces Dios lo que nos quiere enseñar con esta frase es, deja el orgullo y arregla las cosas pronto. Dios nos está exhortando a dejar el orgullo y a disponernos a hacer el bien y lo que sea necesario para arreglar las cosas con la otra persona, para que nos pongamos de acuerdo ya, rápidamente. Y es que Dios nos ha llamado a paz con nuestros hermanos en Cristo, pero también con personas que no tienen a Cristo en el corazón. Mira lo que dice Romanos 12, del 17 al 18. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto es otro mandato claro de Dios, ¿sí? Nosotras debemos procurar estar bien con cualquier persona, o sea, siempre hacer lo posible, en lo posible. Hay veces que no es posible, pero a veces no es posible porque la otra persona no quiere, simplemente no quiere. Pero Dios espera de mí, como su hija, que yo busque siempre estar en paz con las personas. Ahora, dice que nadie pague mal por mal. O sea, a veces las personas nos hacen mal, nos ofenden, nos quieren hacer tropezar, bueno, tal vez te han hecho algo tremendo, pero Dios, ¿qué nos dice? Páguele con la misma moneda, ¿cierto? Como nos enseñan aún las canciones que escuchamos, ¿cierto? Que con la misma moneda y todo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios en su palabra dice, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de los hombres.
Y es que ante cualquier problema, conflicto que se nos pueda presentar, nosotras deberíamos aprender de Jesús y seguir el modelo de Jesús. Jesús fue un hombre manso y humilde y tantas cualidades que podemos aprender de él. Debe manifestarse esa humildad en nosotras. Ahora, en cuanto a las deudas, de pronto aquí algunas tienen deudas o el esposo de pronto tiene deudas o simplemente le debes tal cosita a tal persona, ¿sí? O tal vez se te olvidó pagarle algo que te prestaron, ¿sí? Porque a veces nos pasa. Ay, yo la verdad que yo le debía a usted. ¿Cuánto era? Entonces, bueno, el Señor nos dice, bueno, ojo con esto, porque nosotras no podemos hacernos, sí, las loquitas, las cieguitas, sino tenemos que de verdad mostrar a Jesús con todo lo que hacemos y pagar todo aquello que debemos. No está bien que nos hagamos la vista gorda con las deudas porque es el nombre del Señor que está en juego. ¿Sí? Todo lo que nosotras hagamos es el nombre del Señor que está en juego y nuestro testimonio. Entonces, algunas preguntas aquí. ¿Estás en paz con todas las personas? Puedes decir, no, yo estoy, ¿sí? O tienes algún conflicto con alguien. Cuando alguien hace algo malo, ¿cómo respondes? ¿Procuras lo bueno delante de todas las personas? Ahora bien, con un hermano en Cristo, digamos que tu problema es con un hermano en Cristo. El Señor nos ha llamado a que todas tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. Les pido por favor que busquen 1 Corintios 1:10 y recordemos lo que Dios quiere de nosotras como hijas de Dios y como familia que somos en Cristo, como hermanas. 1 Corintios 1, el versículo 10. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, el deseo de Dios es que como iglesia que somos del Señor, como hermanas, tengamos una misma mente y parecer. ¿Para qué? Para poder cumplir la misión que el Señor nos ha dado, que es la gran comisión. Para eso nosotras vivimos, para eso existimos como iglesia. Por consiguiente, nosotras deberíamos estar de acuerdo, las unas con las otras, o los unos con los otros, porque tal vez su problema no es con una hermana, sino con un hermano. Debemos arreglar lo que sea para así poder vivir para el Señor y poder ir tras su misión. No está bien que entre nosotras haya pleitos o deudas sin arreglar, porque eso ya sería un indicativo de que hay carnalidad y que no hay una buena comunión con Dios. Nosotras podemos pasar tiempo leyendo la Biblia, haciendo el devocional, ¿cierto? Viniendo al discipulado, viniendo a servir en la alabanza, viniendo a servir en lo que estés sirviendo, pero tu corazón mal con alguien. Y eso Dios dice, no está bien. Eso es hacer lo que Magda nos enseñó hace 15 días. Venir y entregar tu ofrenda al Señor teniendo algo pendiente sin arreglar. Eso no agrada a Dios, eso no está bien. ¿Hay divisiones entre nosotras o estamos perfectamente unidas con una misma mente y un mismo parecer? Ahora Dios también quiere enseñarnos aquí en esta primera parte acerca de la humildad y el perdón. Dios nos está llamando a ser humildes y perdonar. Dios quiere trabajar sin lugar a duda pues nuestro carácter y Dios desea que nosotras conozcamos al Señor, que nos vayamos enamorando más del Señor y nos vayamos conformando a su imagen. Es lo que Dios dice en su palabra. Y tantas cosas que podemos aprender de Jesús, como les decía, tantas actitudes. Pero veamos este versículo, que en Colosenses 3, del 12 al 14 dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces el Señor claramente nos está llamando a seguir su ejemplo y a vivir en el Espíritu y no en la carne, ¿sí? Poder tener esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ¿cierto? El poder perdonar y vestirnos de amor. La gente, ¿por qué nos va a conocer a nosotros? Van a saber que somos de Cristo, ¿por qué?
por nuestro amor, ¿sí? Es por nuestro amor que van a conocer de Jesús. Pero ¿y si nosotras vivimos agarradas con todo el mundo y todo el mundo anda amargada? Y ahí donde me nombre a tal persona, porque no, mejor dicho, me transformo en Holca. ¿Sí? No, o sea, no, Dios no quiere eso. Mira lo que dice en 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, el Señor nos dice, ¿qué hace perdiendo el tiempo usted poniéndole cuidado a que la otra no la saludó? O que la otra o sea, no sé, digo yo, de verdad, pongan ahí en su mente las cosas que quizás de pronto ya han pasado y han cargado de alguna manera su corazón y han permitido que esa cosa esté ahí haciéndolas tener amargura, quitar la paz, quitar el gozo. Y no, o sea, el Señor dice, sufre el agravio. Y sufrir el agravio es, deja pasar la ofensa. No le pongas cuidado a eso. Enfócate en lo más importante, en vez de estar mirando y cada cosa, porque pues aquí nadie es perfecta, ¿sí? Acá todas somos humanas, ¿sí? Quizá de pronto yo un día llegué cansada y, eso, y no te saludé y perdóname si no te saludé ese día, ¿sí? Y entonces de pronto por el otro lado, bien grosera y la esposa del pastor, imagínese, no me saludó. Bueno, yo no sé, ¿sí? Pero a veces permitimos que estemos en la carne, o sea, no debemos ponerle cuidado a esas cosas, sino enfocarnos. Ahora, si esa persona te ofendió tanto y te hizo sentir tan mal, pues llégale y dile, mira, es que me pareció que este día me hiciste sentir muy mal porque no me saludaste. Y yo, ¿será que tienes algo contra mí? Ay, no, qué pena, no, de verdad que no tengo nada contra ti, perdóname, seguramente ese día estaba despistada, bueno. Debemos sufrir el agravio, sufrir el ser defraudadas, es lo que Dios desea. Entonces, hasta aquí, recordemos que son dos personas que no han podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿sí? Y eso ha llegado a cierta gravedad, es lo que estamos viendo. Se ha permitido que ese pleito o deuda avance de tal manera que van ya de camino a un juez, es lo que dice en el versículo, porque los dos no han podido llegar a un acuerdo por el orgullo. Entonces estudiamos la siguiente frase, dice, entre tanto que estás en el camino. Entre tanto quiere decir hasta o mientras. Que estás con él se está refiriendo a esa persona, a ese adversario de la anterior frase. Y en el camino, esto quiere decir que ambos van hacia una misma dirección, una misma vía o un mismo viaje. En otras palabras, lo que podemos aprender con esta frase es que mientras nosotras vamos por el camino con esa persona que no hemos podido llegar a un acuerdo, aprovecha que vas en camino con ella para arreglar las cosas, ¿sí? Si van a esa misma dirección, arregle eso antes de que llegue al juez, es básicamente lo que está diciendo. Y Dios quiere enseñarnos aquí, deja el orgullo, Dios te está dando una última oportunidad. Entonces Dios, ahí acuérdate que desde el versículo 21 el Señor Jesús está hablando del hermano. Arregla, perdona, no le hables mal, no dejes que el rencor, el enojo te posea. Bueno, y aquí ya van camino a un juez, o sea, aquí ya la carne tomó el control, el corazón está endurecido, está el orgullo, está la ira, y el Señor nuevamente está diciendo, mientras vas con él en el camino, arréglalo, no dejes que no tienes que llegar al juez. Entonces podemos aprender aquí en esta parte. Todavía hay tiempo para arreglar los pleitos entre nosotros. En Filipenses 3, del 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vemos aquí cómo Pablo está diciendo, mira, imagínate el apóstol Pablo, ¿sí? Que no fue cualquier hombre. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero yo quiero proseguir a la meta, yo quiero enfocarme. Nosotras tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? No somos perfectas, ¿cierto? Estamos en esta carne, a veces seguramente nos dejamos llevar por la carne, le fallamos a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? No, me extiendo hacia lo que está adelante, la misión de Dios, la misión que el Señor nos ha dado.
Nosotras no debemos quedarnos ahí llenándonos de razones, ¿no? De motivos es que mire lo que me hizo, ¿sí? Es que tú no te imaginas esa persona lo que me ha hecho. No, es que tal cosa. Nos llenamos y nos llenamos y nos quedamos ahí llenándonos de razones, ¿cierto? De motivos para no arreglar los problemas entre nosotros. Debemos olvidar eso, ¿sí? Sufrir el agravio, perdonar, ¿sí? Y seguir y extendernos a lo que está adelante. Y ese olvidar lo que queda atrás no es, ay, eso no pasa nada, eso quién se da cuenta. Eso nadie se da cuenta. Eso, no, eso yo como lo evito para no encontrármelo, entonces yo mejor me voy para allá. Y eso nadie se da cuenta. Pero ahí, el corazón mal. No, olvidar es perdonar. Olvidar es ser humilde, sufrir el agravio y es extendernos a lo que está adelante, que es lo verdaderamente importante, que es Cristo y su misión. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí nuevamente está Pablo diciendo, no me importa si me muero, si voy a Jerusalén y me van a maltratar y me van a quitar la vida, no importa, porque él se refería a eso, a que él iba a morir en Jerusalén, pero él no hace caso de eso, sino él está enfocado. Él está diciendo, yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que el Señor me dio. Y es así que como nosotras debemos hacer. No dejar llenar nuestro corazón de orgullo, sino más bien no hacer caso a esas ofensas o agravios, ¿sí? No llenarnos de razones que en vez de hacer que andemos con gozo y sirvamos al Señor y vayamos tras la misión que Él nos da, andemos en amargura, en odio, en rencor. ¿Sí? No debemos hacer caso a esos sentimientos de rencor y de odio que podemos albergar en nuestro corazón por no arreglar las cosas. Otra cosa que podemos aprender aquí es que todavía hay oportunidad de sosegar la ira. En Proverbios 24:11, lo tengo aquí, dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Aquí en Proverbios 24:11 vemos un contraste entre el necio y el sabio. ¿Sí? El necio, ¿qué hace? Da rienda suelta a su ira. Y a veces nosotras somos necios, porque damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestra ira. Pero ¿qué hace el sabio? El sabio sosiega esa ira. Dios nos está llamando a ser sabias y no necias. Dios quiere que ese sosegar ahí en este versículo quiere decir aplacar, quiere decir aquietar esa ira para evitar algo peor. La ira lleva a cosas terribles. Ustedes que han visto la película de Hulk, creo que todas, ¿qué hace él? Él donde pasa todo lo destruye por su ira. Entonces la ira no trae nada bueno. Dios quiere que soseguemos, aquietemos esos sentimientos malos, que seamos conscientes de lo malo que es dejarnos llevar por la ira y entonces actuemos sabiamente, porque mientras estemos vivas hay oportunidad de arreglar las cosas, ¿sí? Yo he escuchado muchos casos de personas, familias, que dejan que los problemas sigan los pleitos y ya cuando esa persona no está, qué tristeza no poder haber arreglado eso con esa persona, porque si ya no está, mientras hay vida, hay oportunidad. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Hay oportunidad de arreglar las cosas ya. No esperes a que las cosas sean peor. Preguntas aquí. ¿Tienes un pleito o una deuda que arreglar? Hazlo ya, mientras todavía la cosa no se va a peores. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ser parte activa de Colombia para Cristo? Bueno, entonces arregla esos pleitos y deudas prontamente, mientras vas por el camino, por esa misma vía, esa misma dirección por el cual vamos todas, que es vivir para el Señor y su misión. Ahora terminemos este primer punto con la última frase del versículo 25. Este no sea que se refiere o significa no sea que en cualquier momento, no sea que tal vez, o como bien nosotras decimos, Dios no lo quiera. Es lo que significa. Es como una advertencia, una alarma a que si no actúo, algo peor va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el adversario te entregue. El adversario sabemos que es ese enemigo, oponente, y esa palabra entregar se refiere a traición. Traicionar, ceder o cometer.
dar en manos de otro, ceder el poder o uso de a otro, ¿sí? Esta palabra entregar se refiere también a ser juzgado, azotado, atormentado, condenado a muerte, entregar a traición. A esto se refiere. ¿Y a quién nos van a entregar? Al juez. El juez es una persona que arroja un juicio sobre cualquier cosa. Puede ser un árbitro, puede ser un procurador romano que administra justicia, o también se refiere al Dios mismo, al juez justo, Dios mismo quien juzga a los hombres. Y esta palabra juez pues viene de la palabra juzgar y se refiere a ser juzgado, es decir, ser convocado a un juicio para que el caso de uno pueda ser examinado y se dicte sentencia al respecto. Ahora, cuando vamos al juez y ese juez nos va a llevar al alguacil. El alguacil es esa persona que sirve al juez y que va a ayudar al juez a impartir esa pena o a ejecutar esa pena que se merece esa persona. Y pues la pena y la condena va a ser la cárcel y seas echado en la cárcel. Este echado quiere decir, me perdí acá, quiere decir tirar o soltar algo sin importar dónde caiga. Ahí se echó. Y veía yo cómo, pues en nuestras palabras podemos decir, o sea, que Dios esté diciendo de mí, ya no pude con usted, usted es una endurecida, eche para allá, mijita, porque con usted no pude. O sea, que es duro eso, ¿sí? Que la dureza de nuestro corazón nos lleve a que Dios diga, para la cárcel, a donde caiga, le va a ir muy mal. Y pues, echado a la cárcel sabemos que es una prisión, y es un lugar donde hay prisioneros, personas privadas de su libertad, por haber desobedecido la ley. En resumen, en cuanto a esta frase, digamos, podemos decir que en nuestras palabras quiere decir, Dios no quiera que por el orgullo y la ira, por albergar eso en su corazón, esto se empeore y seas entregado a juicio a alguien que te hará pagar. De pronto literalmente en la cárcel, o te hará pagar y vas a terminar muy mal. Dios nos quiere enseñar aquí, deja el orgullo porque terminarás muy mal. Aquí ya se ha dejado que el corazón esté lleno de puro resentimiento, odio, rencor y cosas muy malas. Ya alguna de las dos partes va a actuar y no va a actuar de una buena manera. Ya aquí hay una sed de venganza. Ya aquí ya hay odio y ya aquí no es yo camine al juez a ver, o sea, ya no pudimos los dos arreglar las cosas, camine a ver y vamos al juez que ese sí hará pagar. Pero aquí yo ya quiero que a usted le vaya bien mal porque es que usted lo que me hizo es terrible, tiene que pagar por eso. Ahí hay ya un odio, un resentimiento y una sed de venganza y no es lo que Dios desea. Mira lo que dice Romanos 12. Bueno, aprendemos ahí, Dios no quiere que lleguemos a las últimas instancias. Dios no quiere eso. Dios quiere, ya no lo arreglamos antes por nuestro orgullo, ahora vamos a ir ante un juez a que tome justicia, pero ya hay algo que pasó ahí en el corazón, ¿sí? O sea, ya hay odio, ya hay venganza, ya quiero que usted sufra y pague todo lo malo que me hizo. Y no debe ser así. Mira lo que dice Romanos 12, 19 al 21. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces ahí tú estás llena de razones y dices, no es que esa persona se merece de verdad lo que hizo. Y seguramente de pronto habrá razones y sí lo merecerá. Pero el Señor dice, no, déjame a mí. Yo lo voy a hacer. No te llenes de esos sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestros enemigos? ¿Lo ve que está mal? Vaya, ayúdele, ¿sí? ¿Lo ve que tiene hambre? Dele de comer. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a mostrar que Jesús y Dios es real en nuestra vida y esa persona va a decir, pero ¿y usted por qué no me odia si yo lo odio tanto a usted? ¿Usted por qué no me hace lo mismo que todo lo que yo le he hecho y lo que hace es amarme? Eso significa este versículo. Esa persona no va a poder con eso, va a ver a Jesús y a lo mejor llegará a considerar a Dios en su vida.
Entonces Dios nos está llamando a no permitir que lleguemos a las últimas instancias, a que no dejemos que el orgullo y la ira nos lleve hasta allá. No está bien que queramos venganza, que le deseemos el mal al otro. Dios desea que hagamos bien a todos, como ya hemos aprendido. Mira este otro versículo, Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces nosotras no debemos permitirle a nuestra carne tomar el control y que nos lleve a encender, ¿sí?, o a armar un incendio que luego sea muy difícil apagar. ¿Sí? No debemos alimentar esos sentimientos de odio, rencor, ira, venganza, no. Lo otro que podemos aprender en este punto es, si no arreglamos, Dios se va a encargar. La dureza de nuestro corazón al no ponernos de acuerdo con nuestros hermanos es que lo que va a pasar es que otro va a tomar lugar a la justicia, ¿sí? Otro va a tomar ahí. En este caso puede ser un juez humano, ¿sí?, que tomará el caso, impartirá justicia, o también es Dios, el juez justo, que finalmente tendrá que quebrar ese corazón tan duro. ¿Y ustedes cómo hacen para quebrar una piedra? ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil. O sea, hay que darle duro a esa piedra para que se quiebre. Así tendrá que tratar Dios con nosotras. Si nosotras permitimos que la ira y el rencor se llenen nuestro corazón y no arreglemos las cosas. Y yo no quiero que Dios trate así conmigo. Yo prefiero que sean las buenas. Mira lo que dice este versículo en Proverbios 25, del 8 al 10. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. O sea, este versículo es claro y yo digo, uy, Señor. O sea, otra advertencia de Dios a dejar los pleitos arreglar, porque si no eso va a terminar muy mal, va a terminar en vergüenza, va a terminar en deshonra y va a terminar en cosas que sean muy difíciles de reparar. Y no solo eso, sino que va a afectar a mucha gente, a mucha gente. Cuando nosotras estamos llenas de ira, nosotros solo pensamos en nosotras mismas. Y es porque me hizo, y es que se lo merece, y es que no sé qué, y no nos damos cuenta de que eso está afectando a tu familia, está afectando, si estás acá en la iglesia, a la iglesia y está afectando a la Colombia para Cristo. Y es algo grave. Y Dios hoy quiere decirnos, ojo con eso porque no está bien. Mira lo que dice Hebreos 10, 30 al 31. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, qué terrible. O sea, Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Dios es un Dios tan bueno y Él es tan paciente con cada una de nosotras, pero nosotras somos tan duras a veces y estamos ahí. Uy, pero es que. Uy, y seguimos ahí. Y Dios dice, ¿quieres que trate duro contigo? Que rompa ese corazón de piedra. A mí me da miedo. Digo, no, Señor, horrenda cosa es caer en tus manos. Yo no quiero eso. Entonces, de verdad, dejemos la ira, dejemos el rencor, dejemos el orgullo y arreglemos esas cosas que Dios sabe que están ahí en tu corazón. Segundo punto, las consecuencias de no obedecer a Dios. Vamos a aprender aquí dos cosas básicamente, pero bueno, vamos a estudiar primero la frase. De cierto te digo, esta frase implica que Jesús está enseñando una gran verdad. Cada vez que leas esta frase en la Biblia es porque Dios quiere enseñarnos una gran verdad. Y la gran verdad que Jesús con este pasaje quería enseñarle a sus discípulos y hoy a nosotras, es esa gran verdad que es más bien la verdad que Jesús quiere resaltar es el triste y desastroso resultado que trae el no arreglar los pleitos y deudas entre nosotras. Por eso a continuación dice que no saldrás de allí. Y ahí se está refiriendo a un lugar específico que es la cárcel. O sea, si no arreglamos eso, vamos a terminar como dicen, en la cárcel. Entonces, esta frase nos quiere enseñar, bueno, que si no arreglamos los pleitos y deudas entre nosotras y permitimos que el orgullo nos lleve a la ira, entonces vamos a ser prisioneras y será muy difícil salir de esa prisión a la que nos llevó
nuestra carne. Y es que nosotras podemos, siendo hijas de Dios, podemos ser esclavas de la carne. Mira lo que dice en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces nosotras, por la dureza de nuestro corazón, podemos o literalmente ir a una cárcel, ¿sí? Porque tal vez no sé qué deuda y pleito tengas y de pronto no has querido arreglar y termines literalmente en la cárcel, ¿cierto? Allá, en el Buen Pastor con Martica, recién el discipulado allá. Y sabemos que la cárcel no es un lugar lindo, pero de pronto, literalmente, si no arreglamos las cosas, hacemos lo que Dios dice, podemos llegar allá, ojalá no. Pero pues si literalmente no es así, que nos vayamos a, ay, tengo que me voy a ir a la cárcel porque, por no querer perdonar a mi esposo o por no querer perdonarle esto a mi hijo, ay, tampoco, no. Pero Dios sí nos está diciendo, bueno, literalmente pronto no vas a ir a la cárcel, pero sí puedes estar esclava de tu propia carne y estar presa sin libertad para servir al Señor. Y es que un corazón de piedra nos lleva a estar presa de muchos sentimientos que van en contra de la voluntad del Señor. Y por ende, por nosotras estar presas en esos sentimientos que son resultado de la carne, pues no vamos a poder servir al Señor como Él desea. Podemos andar sujetas otra vez al pecado, habiendo sido libertadas por el Señor un día, que el Señor nos hizo libres. El Señor ya pagó por nosotras todos nuestros pecados y nos ha hecho libres para servirle, pero no, andamos presas de cosas como la amargura, ¿cierto? Porque es que yo no le puedo perdonar eso a esa persona, o sea, es que no, lo que me hizo fue terrible. Entonces está ahí la amargura y estamos presas de la amargura o presas del odio, ¿sí? No, es que no, esa persona se merece lo peor. ¿Mm? De la hipocresía. De pronto está ahí enojado, hola, ¿cómo estás? Ay, pero es Dios mío, es que no, a veces andamos así. ¿Mm? O de la avaricia, ¿cierto? Por eso nos metemos en deudas y por eso andamos ahí mal, porque andamos presas de la avaricia o de la codicia. Y de pronto no sé en qué tú estás presa, pero Dios dice, no está bien. En Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que vivir en la carne traerá todo lo opuesto a la vida y a la paz, traerá muerte. La carne no te va a traer nada bueno. Y podemos nosotras de pronto estar siendo esclavas de la carne y sintiéndonos presas de tantas cosas que sabemos que no van acorde a la voluntad del Señor. ¿En qué clase de prisión estás? ¿Eres libre? ¿Estás llena del Espíritu o eres esclava de tu propia carne? Y ahora aquí, presas de pronto sin esperanza en este mundo. Y aquí quiero hablar a aquella dama que de pronto está aquí y no tiene una relación con Jesucristo, no entiende qué es eso de recibir a Jesús en el corazón. Y si tú hoy estás aquí y te identificas tal vez con algunos de estos sentimientos de los cuales hemos hablado, y tal vez te sientes presa en ellos porque no te es posible perdonar, estás llena de razones para albergar en tu corazón odio, o tal vez tienes muchas razones para sentirte muy enfadada con alguien, de pronto tienes sed de venganza, quieres ir hasta las últimas consecuencias con esa persona porque es lo que se merece esa persona, pues déjame decirte que hoy Dios te está diciendo que eso no está bien, no está bien que estés así. No está bien que tu corazón esté lleno de ira y de resentimiento. Dios hoy te está haciendo saber que esto solo te traerá más y más amargura y desesperanza. Tal vez estás presa y sin esperanza en este mundo. Y hoy Dios quiere que sepas que sí hay esperanza, que tú sí puedes encontrar una paz verdadera y que en Jesucristo, si dejas que Él entre en tu corazón y tú se lo permites, puedes ser libre del pecado y de todos estos sentimientos que tal vez están ahí en tu corazón. Y bueno, ya ahorita voy a seguir hablando de esto para contigo que de pronto estás aquí y no entiendes qué es tener una relación con Dios. Sigamos aquí hasta que pagues el último cuadrante. Esa ya es la última frase y vamos a ver qué significa. Hasta que significa que es incierto, que no es preciso, que se desconoce.
Pagues se refiere a pagar, dar, rendir o pagar una deuda. Y el último cuadrante se refiere a la moneda que se usaba en esa época, ¿sí? Y pues un cuadrante correspondía a 25 centavos. Entonces, lo que básicamente quiere decir esta pequeña frase es que no saldremos de la cárcel hasta que paguemos absolutamente todo lo que debemos, es lo que está diciendo. Y aplicando a lo que estamos viendo, podemos ver que hasta que no entreguemos todos de corazón, que no entreguemos de corazón a Dios esos sentimientos de ira, de rencor, de odio, y hasta que no permitamos que Dios obre en nuestro corazón y decidamos de verdad morir a nuestra carne y decidamos perdonar, vamos a permanecer presas hasta quién sabe cuándo. O más bien hasta que ya la dureza de nuestro corazón nos lleve a ser eliminadas de la carrera que tenemos en el Señor, de ese plan o propósito que Él tiene para nosotras. Entonces es tremendo, ¿sí? O sea, para mí esto pues, fue una enseñanza fuerte, que yo decía, Señor, yo no quiero ser eliminada. No, tengo que arreglar las cosas. Dame humildad, ayúdame a perdonar. Porque si no, vamos a hacer tropiezo para cumplir la gran comisión. ¿Por qué vamos a hacer un gran tropiezo? Porque tener un corazón de piedra impedirá el avance de su reino. Y esto es algo grave. Si tú crees que el no arreglar ese problema, el dejar así, no pasa nada, pues yo creo que ya estás llegando a cierta dureza de tu corazón, porque no es lo que Dios quiere. Mira, en Gálatas hay una frase que me llamaba la atención y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poco de pecado, esa mancha, esa arruguita que tú crees que no pasa nada, está afectando a toda la iglesia y está afectando la misión de Dios. Mira en Hebreos 12, 14 al 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Acaso has dejado de alcanzar la gracia de Dios? Porque en ti brotó una raíz de amargura y estás ahí, presa en tu amargura. La falta de perdón trae consecuencias graves, serias, y no solo en tu vida, sino en la vida de los que están a tu alrededor. Y si eres parte de esta iglesia, estás afectando a la iglesia si no arreglas las cosas que debes arreglar. ¿Será que Dios puede vernos a nosotros, la iglesia, la Biblia dice, como una iglesia santa, una iglesia sin mancha? ¿Sí? Porque yo sé que muchas acá amamos a Dios y Dios lo sabe, pero a veces damos lugar a la carne y no hacemos lo que Dios nos pide y eso afecta. ¿Qué más podemos aprender aquí? Solo Jesús puede sacarnos de la dureza del corazón. Entonces no vamos a salir de esa cárcel hasta no pagar, hasta no arreglar ese pleito, hasta no pagar esa deuda. Y aquí quiero que vayamos todas a Mateo 18. Me acompañen, por favor, ahí a Mateo 18. Ya les digo que vamos a leer. Mientras tanto, les voy a ir contando lo que está pasando allí. Mateo 18 es básicamente desde los versículos, ya te digo cuál. Bueno, vamos a estar hablando sobre la parábola de los dos deudores. ¿Qué está pasando aquí? El Señor Jesucristo obviamente usaba las parábolas para enseñar grandes verdades y les está contando que hay un rey que quiere arreglar cuentas con sus siervos. Entonces él llama a un siervo que le debe una deuda muy grande. Ese siervo le debía, dice la Biblia, que le debía 10,000 talentos. Y resulta que un talento en esa época correspondía a 6,000 denarios. Y un denario era un día de trabajo. Es decir, que un talento eran 6,000 días de trabajo. Y este hombre le debía 10,000 talentos. Es decir, que haciendo cuentas, este hombre debía trabajar 160,000 años para pagar esa deuda. O sea, era algo totalmente imposible. Y este hombre le debía todo eso a ese rey y el rey le dice, bueno, págame. Y él le dice, no, le ruega y le ruega, no, perdóname, por favor, perdóname. O sea, yo creo que él era consciente que no podía pagar eso. Y el rey es movido a misericordia y le dice, listo, yo te perdono. Y lo liberó de esa deuda. Entonces este siervo sale y se encuentra con un consiervo que le debía 100 denarios. Es decir, en 100 días de trabajo lo pagaba. O sea, en 4 meses ya pagaba esa deuda. Y le dice, págame la deuda. Y él, no, tenme paciencia. Y lo que hace este siervo
escogerlo a la violencia y decirle, págueme o si no lo echo a la cárcel. Finalmente, él le rogó y le dijo, no, tenme paciencia y lo echó a la cárcel. O sea, así como ese rey tuvo esa misericordia y le perdonó esa deuda impagable, pues lo lógico era que él hiciera lo mismo, pero él no lo hizo. Él dijo, no, para la cárcel y me paga hasta el último centavo y no va a salir ahí hasta que me pague. Entonces los demás siervos se dan cuenta y van y le cuentan al rey lo que este siervo hizo. Y leamos el versículo del 32 al 35. Dice así: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué podemos aprender ahí? Bueno, hay una deuda impagable que cada una tenía con el Señor, ¿sí? Bueno, las que ya tenemos a Jesús en el corazón y lo hemos recibido allí, ya esa deuda el Señor la perdonó. Pero cada ser humano tiene una deuda impagable, ¿sí? A causa del pecado. Y esta historia nos enseña eso. Todos tenemos una deuda impagable, que solo Jesús la pudo pagar. Jesús pagó cada uno de nuestros pecados en la cruz para podernos dar esa salvación, porque nosotras nacimos condenadas. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, o sea, todos somos pecadores. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa eternamente de Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? Él quiere tener una relación con cada una, con el hombre, quiere tener una relación cercana. Y por eso mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotras. Y nos perdonó esa deuda, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotras aceptemos ese sacrificio de Jesús y digamos, sí, o sea, gracias Señor, reconozco que soy pecadora, te necesito, no quiero una condenación, quiero estar a tu lado eternamente. Eso es lo que cada una deberíamos hacer. Pero esta historia, ¿qué más nos quiere enseñar? En Mateo 18, que debemos perdonar de todo corazón. Así como el Señor me ha perdonado tanto y ya me regaló la salvación hace varios años, y me ha perdonado de ahí en adelante tantas cosas, ¿por qué me cuesta tanto perdonar al otro? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar a mi hermano? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar a mi esposo? ¿Por qué me cuesta tanto? Si el Señor ya me perdonó todo. El Señor quiere decirnos hoy, perdona de todo corazón, porque eso es lo que yo hice un día contigo. Entonces, ya para terminar esta historia también en 1 Samuel 25, les pido me acompañen allá, para que aprendamos, en resumidas cuentas, una historia que nos va a ilustrar lo que hoy aprendimos. Y vamos a comparar dos personajes, un personaje positivo y un ejemplo positivo y luego un ejemplo negativo. Les pido ahí en 1 Samuel 25, vamos a ver la historia de Nabal y de Abigail. Y esta historia, como les decía, nos ilustra claramente lo que hemos aprendido. ¿Qué aprendemos? Bueno, Nabal es como Hulk. Nabal era un hombre duro, era un hombre, Abigail al contrario, ¿no? Es una sierva, ese es el ejemplo positivo. Nabal era un hombre duro, perverso, insensato. Yo las animo a que lean 1 Samuel 25 en sus casas. Yo simplemente les voy a hacer acá la comparación para que aprendamos y resumamos lo que vimos hoy, pero las animo a que lo lean en casa. Nabal, en los versículos 3 del capítulo 25, nos dice que él era un hombre duro, un hombre perverso, un hombre insensato. Eso lo vemos también en el versículo 17-25. Abigail, al contrario, era una mujer de buen entendimiento y era una sierva. ¿Qué pasó? Nabal, por su insensatez, arma una guerra, porque David, que en ese momento no era rey todavía, pero él estaba huyendo de Saúl, y él estuvo un tiempo cerca donde Nabal tenía todos sus servidores, y David trató muy bien a esos servidores. Entonces fue y mandó a que le dijeran a Nabal que por favor le ayudara con provisiones y cosas, porque él ha tratado muy bien a sus siervos. Y Nabal, ¿qué hace? Le dice, ¿quién es David? ¿A mí qué me importa quién es ese David? Pues que mire a ver qué hace, a mí no me interesa. Entonces, él armó, armó una guerra. ¿Por qué? Porque David se levantó en armas y iba a ir a acabar con Nabal y con toda su familia. Al contrario, Abigail reflexiona y razona.
en los versículos 17 al 20 vemos que ella rápido cogió provisiones, se fue a buscar a David para aplacar su ira. Nabal le paga mal a David, David habiéndole hecho bien, Nabal le paga mal, y al contrario Abigail actúa pronto, con humildad. Ella va y le dice al señor rey, se postra ante el rey y le dice, no tomes venganza por tu propia mano, perdona a Nabal, Nabal es un hombre insensato. Ella era la esposa de Nabal, ¿sí? Ella conocía muy bien quién era Nabal, pero mire, aún así ella ya no va y le dice, sí, mátelo porque ese hombre es muy malo y eso no mejor y me libra de él. No, ella fue y le dijo, él es malo, él es insensato, él es perverso, pero por favor no tomes venganza por tu propia mano, no hagas eso no es lo que Dios quiere. Ella sabía quién era David y que él iba a ser rey. Y pues en el versículo 38 muestra que cómo termina Nabal. Nabal termina muerto. Dios mismo lo hiere y él muere. Y así podemos terminar nosotras. Literalmente o no tan literal, pero terminamos muy mal cuando no nos dejamos llevar por la ira y la soberbia. Y Abigail, al contrario, termina bien. En los versículos 42 nos dice que ella fue llamada, o sea, murió Nabal y ella fue y fue la esposa del rey David. Entonces termina bien, ¿por qué? Porque ella actuó sabiamente, ella fue humilde, ella arregló, ella reflexionó y termina bien. Aquí te pregunto, ¿con quién te identificas tú? ¿Eres una Nabalita o eres una Abigail? ¿Sí? Porque pues ahí claramente nos ilustra lo que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, concluyendo, Dios nos ha hecho una exhortación a dejar el orgullo ya y no dejar el control a nuestra carne. Dios quiere que perdonemos de todo corazón y no permitamos que por la dureza de nuestro corazón afectemos grandemente el cumplimiento de la gran comisión. Esa es la exhortación que el Señor nos ha dicho hoy. Y para llevarnos esta reflexión, las animo a que memoricen el Salmo 139, 23, 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En cada frase yo ponía pues una reflexión. Examina tu corazón y mira si hay en él algún sentimiento malo hacia alguien. Luego ora a Dios y entrégale este asunto. Disponte de verdad. Deja que Dios te muestre, que Dios te hable. Y luego ve y arregla esos pleitos y deudas. Te animo a que no dejes pasar esta semana sin hacerlo. Obedece a Dios y perdona de todo corazón. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Muchísimas gracias.